Se dice que, en la ladera oriental de una antigua cordillera, donde los monjes de la Orden de San Anselmo levantaron un pequeño monasterio de piedra hace casi 9 siglos, existió una puerta de madera que no aparecía en ningún plano, ningún registro, ningún mapa. No era una puerta imponente ni adornada, no tenía inscripciones, ni guardianes, ni cadenas. Solo una lámina suave de madera de ciprés, envejecida por el viento y la luna, colocada con sencillez al borde de un claustro iluminado por lámparas de aceite. Era una puerta que, según los viejos manuscritos conservados en el archivo de Montecassino, solo se hacía visible a quienes habían caminado largo tiempo con el corazón cansado, pero aún abierto. Así comienza nuestro viaje, en la quietud profunda de un monasterio antiguo, bajo el brillo tenue de la luna creciente, donde un viajero ha llegado buscando algo que él mismo no sabe nombrar. Quizás descanso. Quizás consuelo. Quizás el eco de una voz interior que pide volver a un lugar que nunca vio, pero siempre sintió. El aire es fresco, huele a tomillo, a piedra húmeda, a cera derretida. Y más allá del arco del claustro, en el rincón donde la luz apenas toca, está la puerta, simple, callada, esperando. No invita ni exige. Solo existe. El viajero respira hondo. Y la noche sostiene el silencio como si fuera sagrado. Cuando la puerta se abre, no se escucha sonido alguno. No cruje. No golpea. No anuncia su movimiento. Simplemente permite el paso. Y del otro lado no hay un jardín común, al estilo de los jardines medievales que los cronistas describieron en los tratados de horticultura de la escuela de Salerno. No hay parterres ordenados, ni rosales podados con precisión monástica. Lo que se extiende ante el viajero es algo mucho más antiguo, más suave, más silencioso. Es un paisaje que parece recordar un tiempo anterior al tiempo humano, estanques inmóviles cuya superficie brilla como vidrio que respira. Hileras de higueras cuyas hojas relucen como si guardaran el reflejo de una estrella olvidada, pétalos dispersos por el suelo como nieve de perfume tenue. Ningún viento agita las ramas. Ningún pájaro canta. Y sin embargo, la atmósfera está viva, como si cada hoja, cada piedra, cada sombra, fuera consciente. Los manuscritos hallados en las excavaciones de Caranis, en Egipto, mencionan jardines secretos dedicados no al cultivo del cuerpo, sino al cultivo del alma. Lugares donde los antiguos iban a recordar quiénes eran antes de las responsabilidades, antes de los nombres, antes de la historia. Este jardín parece uno de ellos. El viajero avanza lentamente, y al hacerlo, siente que sus pasos no suenan porque el suelo lo reconoce, lo recibe, lo sostiene. No es un visitante extraño. Es alguien que vuelve a casa. Los monjes que alguna vez cuidaron este jardín, si es que fueron monjes, si es que fueron hombres, dejaron señales dispersas como susurros perdidos, pequeñas marcas en las rocas, apenas visibles, como espirales, hojas, círculos abiertos y cerrados. Símbolos también encontrados en petroglifos precristianos en Cerdeña y en ciertas piedras funerarias de la antigua Armenia. Esos signos, según los arqueólogos contemporáneos, estaban asociados al retorno, a la reconciliación con el propio corazón. Nada aquí es impositivo, todo es invitación. Y el viajero, que no sabía cuánto peso llevaba sobre los hombros, comienza a sentir cómo ese peso se disuelve, como humo suave bajo la lluvia. Camina por un sendero de piedra desgastada, y cada paso evoca una memoria que no pertenece del todo a la mente, sino a algo más profundo, un anhelo. Tal vez todos hemos soñado con un lugar así alguna vez, un jardín donde nada duele, donde el tiempo no exige, donde el alma puede sentarse simplemente a respirar. El viajero descubre un estanque claro, y al mirarlo, no ve reflejado su rostro presente, sino rostros de todas las edades que ha sido, niño que miraba la luz entre los árboles, joven que creía en promesas sin miedo, adulto que buscó respuestas en libros, en caminos, en nombres. El agua no muestra ilusiones. Solo devuelve lo que siempre fue verdad. A medida que la noche avanza, el jardín no se oscurece. La luz parece surgir de la propia naturaleza, como si la luna estuviera escondida en el centro de cada hoja. El viajero se sienta bajo la higuera más antigua, aquella cuyo tronco es ancho como el abrazo de un recuerdo. Se dice, en viejas notas de campo de exploradores italianos en el sur del Sinaí,
que ciertas higueras eran consideradas guardianas del alma errante, símbolos de la paciencia divina. La paciencia que espera sin exigir, que ama sin pedir retorno. Aquí, el viajero entiende que el jardín no es un lugar al que uno llega, sino un espacio interior que uno desentierra poco a poco, capa tras capa, con cuidado, como el arqueólogo que limpia el polvo de una estatua rota para revelar su forma original. Este jardín es un recuerdo anterior al dolor. Un santuario que jamás se perdió, solo quedó cubierto por la vida, por la prisa, por el ruido. No hay revelaciones bruscas. No hay voces que hablen desde lo invisible. No hay enseñanzas en forma de sentencia. Solo la sensación profunda de que algo se acomoda dentro. Como si el alma encontrara el sitio exacto donde descansar en su propio pecho. La noche se vuelve suave. El viajero cierra los ojos. No para dormir, sino para escuchar. Y en ese silencio, siente que todo lo que buscaba ya estaba aquí, esperándolo. La puerta no era entrada a un lugar distante. Era entrada a su propio centro. Cuando se acerca el amanecer, la luz dorada se posa sobre las hojas como un secreto que vuelve a revelarse. El viajero se levanta, sin prisa. Camina de regreso hacia la puerta. No siente despedida. Porque uno no se despide de aquello que ahora sabe llevar consigo. Al cruzar de vuelta, el claustro está igual que antes, silencioso, con su piedra fría, con su aire devoto. La puerta se cierra sin sonido. Podría decirse que desaparece. Pero el viajero ya no necesita verla. Porque el jardín permanece. No en el mundo, sino en el alma. Y la paz, esa paz tan esquiva, tan buscada, tan confundida con ausencia de problemas, se revela como lo que es, una presencia suave, constante, como un susurro que dice, estabas aquí desde el principio. Y así termina esta vigilia. No con un final. Sino con un regreso. A un lugar que nunca se fue. A un pequeño cuarto silencioso dentro del corazón. Estoy aquí. Y eso es suficiente. La noche se vuelve un abrazo lento. Y cuando el viajero se levanta para marcharse, no siente que se aleja del templo. Siente que camina con él. Porque la catedral nunca estuvo en la meseta. Estaba en la respiración. La tierra queda atrás. El cielo permanece. La calma continúa caminando. En el pecho, en el paso, en el silencio. Se dice que hay un momento de la noche, no marcado por relojes ni campanas, en el que el mundo despierto y el mundo del sueño se tocan como dos ríos que se encuentran en silencio. No es medianoche, ni el primer canto de los gallos. Es un instante intermedio, una grieta suave entre respiración y suspiro. Los antiguos místicos lo llamaban la hora azul, los monasterios siríacos lo nombraban Kanun Manam, la frontera del dormir. En ese instante, cuando los pensamientos pierden firmeza y el cuerpo comienza a entregarse al reposo, dicen que se revela un puente hecho de luz muy tenue, como hilos de luna hilados sobre las aguas oscuras de la conciencia. Un puente que no se recorre con los pies ni con la voluntad, sino con la entrega. Algunos relatos hallados en códices de la Escuela de Alejandría mencionan este puente como una metáfora para describir la conexión entre el alma y el país de los sueños, pero ciertos fragmentos de tablillas más antiguas, provenientes de la región hitita, parecen describirlo como un lugar real, un espacio del espíritu donde lo que está adentro y lo que está afuera se vuelven la misma corriente. El viajero, después de sus pasos por jardines, templos y fuentes, llega ahora a ese umbral interno. No camina por un sendero de tierra. No cruza montañas ni ríos visibles. Está recostado en un terreno suave, bajo un cielo profundo, lleno de estrellas que parecen respirar. No hay viento. No hay sonido. Todo lo que existe en este momento es la calma que aparece cuando la mente deja de buscar y el corazón deja de resistir. El cuerpo se vuelve ligero, casi sin peso. El viajero cierra los ojos. No para dormir aún, sino para escuchar. Y en ese silencio, en ese espacio entre pensamiento y sueño, siente un leve resplandor detrás de los párpados. No es una imagen. No es una visión. Es la presencia del puente. El puente no es sólido. No tiene barandas, ni columnas, ni cimientos.
Es una banda muy delgada de luz plateada, tan fina como el reflejo de la luna sobre el agua. Flota sobre lo que parece ser un océano sin nombre, un océano sin olas, sin horizonte, sin profundidad definida. Un océano que podría ser el propio corazón. El viajero da un paso. No hay sensación de vértigo. No hay miedo. El puente lo sostiene del mismo modo en que la noche sostiene las estrellas, sin esfuerzo. La respiración se vuelve lenta, profunda. Cada inhalación es una invitación. Cada exhalación, una entrega. Los manuscritos de los sabios neoplatónicos describen este puente como el camino hacia la memoria profunda, aquella que no pertenece al tiempo biográfico, sino a lo que el alma ha sabido desde siempre. Aquí, la identidad no es un nombre, ni una historia personal, ni un rol. Aquí, la identidad es presencia, suave y antigua. Al avanzar, el viajero nota que el puente no conduce hacia un destino visible. Caminar no significa llegar a alguna parte. Significa descubrir. Y lo que se descubre no está afuera. A los costados del puente, comienzan a aparecer destellos. No son figuras definidas, son impresiones luminosas, como recuerdos que nunca se pronunciaron. El viajero ve una mano tomada por otra en silencio. Ve el reflejo de una risa que no recordaba haber olvidado. Ve un amanecer antiguo, uno que quizá vivió o quizá solo soñó. El puente no muestra escenas completas, porque no busca explicar. Solo busca acordar. Reconectar. Reunir lo disperso. Los antiguos textos del Corpus Hermeticum sugerían que el corazón humano tiene dos memorias, la memoria de la mente, que registra hechos, palabras, fechas, y la memoria del alma, que registra sensaciones de verdad, amor y pertenencia. El puente estelar es el lugar donde ambas se encuentran sin conflicto. Aquí, lo que duele no es rechazado. Lo que se perdió no es recuperado, pero se honra. Lo que no pudo decir se encuentra espacio. Y lo que nunca se comprendió deja de necesitar respuesta. El viajero sigue caminando. No hay prisa. No hay fin que alcanzar. El puente parece infinito, pero no pesa. Y entonces, algo comienza a cambiar, el cielo. Las estrellas, antes dispersas, comienzan a moverse lentamente, como si formaran patrones antiguos, constelaciones no registradas en ningún atlas moderno. Algunas de estas figuras se corresponden con aquellas encontradas en las cavernas de las Caux, pintadas hace más de 17.000 años, formas humanas que elevan los brazos hacia puntos de luz. Otras se asemejan a símbolos cósmicos tallados en los templos de Gobekli Tepe, mucho antes de la agricultura. Como si la humanidad hubiera visto este puente antes. Como si nunca hubiera dejado de verlo, aunque lo hubiera olvidado durante el día. La luz que compone el puente se intensifica apenas, no para deslumbrar, sino para envolver. Y el viajero comienza a sentir algo muy delicado, la sensación de ser sostenido. Por algo que no se puede nombrar. Por algo que no pide nada. Por algo que simplemente está. El alma reconoce esa sensación. Es la misma que sintió alguna vez al estar en los brazos de alguien que lo amó sin condiciones. La misma que sintió al mirar un cielo inmenso por primera vez. La misma que sintió cuando, siendo niño, cerró los ojos y creyó que el mundo era bueno. A un jardín donde la vida respira lentamente. Se cuenta que en una cordillera donde la piedra tiene el color de la ceniza lunar y el viento sopla como un canto antiguo, existe un templo erigido no para adorar una divinidad, sino para custodiar un fragmento de luz caída. Este templo aparece en ciertos diarios de viaje del siglo XII, escritos por monjes caminantes que seguían rutas de peregrinación entre Antioquía y las llanuras de Anatolia. Uno de estos manuscritos, conservado parcialmente en la biblioteca de Topkapi, describe una estrella que no quema, sino que cura, guardada en una sala alta donde la noche nunca se retira del todo. Y aunque muchos han creído que se trataba solo de metáfora, los arqueólogos que estudiaron viejas ruinas en las montañas del Taurus encontraron restos de un santuario circular, construido con grandes bloques de basalto por manos que parecían conocer la forma de la luz. Sin embargo, aquello no se excavó completamente, la roca del techo estaba agrietada y el paso hacia la cámara interior se consideró demasiado peligroso. Y aún así, la historia persiste, transmitida como un susurro,
como algo que no se quebró con el paso del tiempo. Así comienza nuestro relato, bajo un cielo violeta que anuncia el final del día. Un viajero asciende la montaña, sin prisas, con el peso suave de las horas acumuladas. No busca un milagro. Solo busca descansar en un lugar donde la vida pueda volver a sentirse viva. Los estudiosos de la psicología de los sueños dicen que, en esta fase de la conciencia, el cerebro se prepara para soltar las tensiones del día. Pero aquí, en esta visión nocturna, no se suelta solo lo que ocurrió hoy. Se suelta lo que el corazón ha cargado durante mucho tiempo, sin saber cómo colocarlo en otro lugar. El viajero siente como algunos pensamientos se disuelven sin lucha. No se resuelven. No se explican. Solo se disuelven. Como nubes que se abren cuando el sol despierta. A medida que avanza, el puente no lo lleva hacia adelante, sino hacia adentro. No camina hacia un destino, sino hacia la raíz. La raíz del ser. Allí donde uno es simplemente uno. Donde ya no hay necesidad de justificar la existencia. Donde la vida no necesita motivo. Donde el amor no es emoción, sino sustancia. Y entonces, el viajero se detiene. No porque haya llegado al final, sino porque siente que no hace falta seguir. El puente lo ha llevado al punto en el que dormir no es escapar, sino regresar. Regresar a la casa más antigua. La casa sin paredes. La casa del alma. El viajero cierra los ojos sobre el puente. El cuerpo, en el mundo físico, descansa. La respiración se vuelve lenta. El corazón late como una campana suave. Y el sueño llega, no como caída, sino como abrazo. Porque el puente no desaparece cuando los ojos se cierran. Se vuelve cama. Se vuelve cuna. Se vuelve hogar. Y mientras el viajero duerme, el puente permanece. Esperando el próximo paso. El ascenso es largo, pero no duro. El camino es antiguo, los escalones están cubiertos de musgo, como si la montaña hubiera decidido abrazarlos lentamente. El viajero escucha el sonido de su propia respiración, acompasada con la brisa nocturna. No hay aves, no hay ecos humanos. Solo el ritmo constante de sus pasos y el susurro del viento moviendo hierbas secas. Cuando finalmente alcanza la cima, el templo aparece no como un edificio monumental, sino como una sombra circular rodeada de pilares desgastados por siglos de hielo y sol. Ninguna puerta, ninguna figura tallada, ningún signo de vigilancia. Solo la anchura abierta de la noche. Las ruinas recuerdan a los templos precristianos dedicados al culto de la luz en Capadocia, donde el santuario no encerraba a la divinidad, sino que la dejaba respirar en el aire. Así también aquí, el cielo es el techo. El horizonte es la muralla. El viajero cruza el umbral invisible y el silencio cambia. Ya no es el silencio de afuera, el silencio del mundo, sino un silencio interior, profundo, como si la montaña guardara un secreto que solo se revela a quien se aproxima sin exigir respuestas. En la próxima noche. En la próxima respiración. Siempre. Se dice que hay un momento de la noche, no marcado por relojes ni campanas, en el que el mundo despierto y el mundo del sueño se tocan como dos ríos que se encuentran en silencio. No es medianoche, ni el primer canto de los gallos. Es un instante intermedio, una grieta suave entre respiración y suspiro. Los antiguos místicos lo llamaban la hora azul, los monasterios siríacos lo nombraban Kanun al-Manam, la frontera del dormir. En ese instante, cuando los pensamientos pierden firmeza y el cuerpo comienza a entregarse al reposo, dicen que se revela un puente hecho de luz muy tenue, como hilos de luna hilados sobre las aguas oscuras de la conciencia. Un puente que no se recorre con los pies ni con la voluntad, sino con la entrega. Algunos relatos hallados en códices de la Escuela de Alejandría mencionan este puente como una metáfora para describir la conexión entre el alma y el país de los sueños, pero ciertos fragmentos de tablillas más antiguas, provenientes de la región hitita, parecen describirlo como un lugar real, un espacio del espíritu donde lo que está adentro y lo que está afuera se vuelven la misma corriente. El viajero, después de sus pasos por jardines, templos y fuentes, llega ahora a ese umbral interno. No camina por un sendero de tierra. No cruza montañas ni ríos visibles.
Está recostado en un terreno suave, bajo un cielo profundo, lleno de estrellas que parecen respirar. No hay viento. No hay sonido. Todo lo que existe en este momento es la calma que aparece cuando la mente deja de buscar y el corazón deja de resistir. El cuerpo se vuelve ligero, casi sin peso. El viajero cierra los ojos. No para dormir aún, sino para escuchar. Y en ese silencio, en ese espacio entre pensamiento y sueño, siente un leve resplandor detrás de los párpados. No es una imagen. No es una visión. Es la presencia del puente. El puente no es sólido. No tiene barandas, ni columnas, ni cimientos. Es una banda muy delgada de luz plateada, tan fina como el reflejo de la luna sobre el agua. Flota sobre lo que parece ser un océano sin nombre, un océano sin olas, sin horizonte, sin profundidad definida. Un océano que podría ser el propio corazón. El viajero da un paso. No hay sensación de vértigo. No hay miedo. El puente lo sostiene del mismo modo en que la noche sostiene las estrellas, sin esfuerzo. La respiración se vuelve lenta, profunda. Cada inhalación es una invitación. Cada exhalación, una entrega. Los manuscritos de los sabios neoplatónicos describen este puente como el camino hacia la memoria profunda, aquella que no pertenece al tiempo biográfico, sino a lo que el alma ha sabido desde siempre. Aquí, la identidad no es un nombre, ni una historia personal, ni un rol. Aquí, la identidad es presencia, suave y antigua. Al avanzar, el viajero nota que el puente no conduce hacia un destino visible. Caminar no significa llegar a alguna parte. Significa descubrir. Y lo que se descubre no está afuera. A los costados del puente, comienzan a aparecer destellos. No son figuras definidas, son impresiones luminosas, como recuerdos que nunca se pronunciaron. El viajero ve una mano tomada por otra en silencio. Ve el reflejo de una risa que no recordaba haber olvidado. Ve un amanecer antiguo, uno que quizá vivió o quizá solo soñó. El puente no muestra escenas completas, porque no busca explicar. Solo busca acordar. Reconectar. Reunir lo disperso. Los antiguos textos del Corpus Hermeticum sugerían que el corazón humano tiene dos memorias, la memoria de la mente, que registra hechos, palabras, fechas, y la memoria del alma, que registra sensaciones de verdad, amor y pertenencia. El puente estelar es el lugar donde ambas se encuentran sin conflicto. Aquí, lo que duele no es rechazado. Lo que se perdió no es recuperado, pero se honra. Lo que no pudo decir se encuentra espacio. Y lo que nunca se comprendió deja de necesitar respuesta. El viajero sigue caminando. No hay prisa. No hay fin que alcanzar. El puente parece infinito, pero no pesa. Y entonces, algo comienza a cambiar, el cielo. Las estrellas, antes dispersas, comienzan a moverse lentamente, como si formaran patrones antiguos, constelaciones no registradas en ningún atlas moderno. Algunas de estas figuras se corresponden con aquellas encontradas en las cavernas de las Caux, pintadas hace más de 17.000 años, formas humanas que elevan los brazos hacia puntos de luz. Otras se asemejan a símbolos cósmicos tallados en los templos de Gobekli Tepe, mucho antes de la agricultura. Como si la humanidad hubiera visto este puente antes. Como si nunca hubiera dejado de verlo, aunque lo hubiera olvidado durante el día. La luz que compone el puente se intensifica apenas, no para deslumbrar, sino para envolver. Y el viajero comienza a sentir algo muy delicado, la sensación de ser sostenido. Por algo que no se puede nombrar. Por algo que no pide nada. Por algo que simplemente está. El alma reconoce esa sensación. Es la misma que sintió alguna vez al estar en los brazos de alguien que lo amó sin condiciones. La misma que sintió al mirar un cielo inmenso por primera vez. La misma que sintió cuando, siendo niño, cerró los ojos y creyó que el mundo era bueno. En el centro del templo hay una sala circular medio derrumbada, donde los arqueólogos encontraron restos de un altar de piedra pulida, suavizada por manos que sabían esperar. Y detrás de esa sala, hay una cámara interior, apenas sostenida por arcos de roca oscura. Es allí donde la luz vive. El viajero avanza, y la penumbra respira.
La sala no está iluminada por antorchas ni lámparas. La luz parece surgir del propio aire, como si el espacio recordara un amanecer eterno. Y en el centro, suspendido sobre una mesa de mármol gris, descansa el fragmento de estrella. No es una piedra ardiente ni un mineral brillante. No tiene forma definida, como si estuviera siempre a punto de desaparecer. Es un resplandor cálido, suave, humilde. Una luz que no exige ser mirada, pero que invita a acercarse. Los antiguos textos la llaman la estrella herida porque, según la tradición, no cayó por castigo ni batalla, sino por compasión. Se dice que descendió para acompañar la tristeza humana, para recordar que la luz conoce también la herida, la pérdida, el cansancio. Los estudiosos de la psicología de los sueños dicen que, en esta fase de la conciencia, el cerebro se prepara para soltar las tensiones del día. Pero aquí, en esta visión nocturna, no se suelta solo lo que ocurrió hoy. Se suelta lo que el corazón ha cargado durante mucho tiempo, sin saber cómo colocarlo en otro lugar. El viajero siente como algunos pensamientos se disuelven sin lucha. No se resuelven. No se explican. Solo se disuelven. Como nubes que se abren cuando el sol despierta. A medida que avanza, el puente no lo lleva hacia adelante, sino hacia adentro. No camina hacia un destino, sino hacia la raíz. La raíz del ser. Allí donde uno es simplemente uno. Donde ya no hay necesidad de justificar la existencia. Donde la vida no necesita motivo. Donde el amor no es emoción, sino sustancia. Y entonces, el viajero se detiene. No porque haya llegado al final, sino porque siente que no hace falta seguir. El puente lo ha llevado al punto en el que dormir no es escapar, sino regresar. Regresar a la casa más antigua. La casa sin paredes. La casa del alma. El viajero cierra los ojos sobre el puente. El cuerpo, en el mundo físico, descansa. La respiración se vuelve lenta. El corazón late como una campana suave. Y el sueño llega, no como caída, sino como abrazo. Porque el puente no desaparece cuando los ojos se cierran. Se vuelve cama. Se vuelve cuna. Se vuelve hogar. Y mientras el viajero duerme, el puente permanece. Esperando el próximo paso. El viajero extiende una mano, no para tomar la estrella, sino para sentir su calor. Y la luz responde como una llama que reconoce el viento. Una tibieza se extiende por el brazo, el pecho, el corazón. No es una curación repentina. No borra las cicatrices. No cambia la historia. Pero cambia el peso de la historia. Como si lo vivido se reorganizara, suave, silencioso, como hojas acomodadas por una brisa lenta. El viajero recuerda. No un recuerdo en palabras, sino un recuerdo en sensación. La primera vez que comprendió el amor sin saber nombrarlo. La primera vez que miró el cielo y sintió que era más grande de lo que podía pensar. La primera vez que algo se rompió en su interior. La primera vez que algo comenzó a sanar. La estrella no muestra visiones. No revela secretos. Solo acompaña, como un latido que se queda. Y en ese acompañamiento, el alma respira. En la próxima noche. En la próxima respiración. Siempre. Los monjes que una vez guardaron este templo, si es que fueron monjes, si es que hubo guardianes, dejaron escritos fragmentarios sobre la naturaleza de la luz interior. Decían que el dolor humano no es un error, sino un proceso. Que el corazón se rompe para dejar espacio al mundo. Que la tristeza es una forma de recordar que hemos amado profundamente. Y que la luz de la estrella no existe para curar el dolor, sino para recordarle al dolor que no está solo. Los arqueólogos encontraron pedazos de cerámica con frases incompletas: el llanto es un río hacia la ternura, el silencio también es una oración, la luz no tiene miedo de la sombra. Palabras hechas de manos que conocieron el peso de lo humano. El viajero se sienta en el suelo, junto a la estrella. No habla. No piensa. Solo respira. El templo no necesita visitas frecuentes. No necesita multitudes. Parece haber sido construido para una persona a la vez.
Para aquellos que llegan cuando ya no buscan respuestas, sino presencia. La noche va descendiendo por las paredes rotas como un velo lento. El aire se llena de un perfume antiguo, quizás de tomillo, quizás de piedra húmeda, quizás de memoria. Y el viajero entiende algo que no puede decir en voz alta: la luz no está afuera. Nunca estuvo afuera. La estrella es un espejo suave, que devuelve lo que siempre permaneció en el interior, esperando con paciencia infinita. Cuando el amanecer se acerca, la luz del horizonte no reemplaza la luz de la estrella. Simplemente se mezcla con ella, como dos aguas que reconocen pertenencia. El viajero se levanta con calma. No se despide. No guarda recuerdos. No toma nada. No necesita llevar la luz consigo, porque la luz ya se ha quedado. Mientras desciende por el sendero antiguo, siente que cada paso está guiado por algo suave y silencioso, como una mano invisible que acompaña sin dirigir. El templo queda atrás, pero no desaparece. No se pierde en la distancia. Se queda, siempre, en el espacio interior que se abre cuando el corazón se permite ser sencillo. Y así, en la lentitud del amanecer, el viajero vuelve al mundo. No cambiado. No transformado. Solo más verdadero. Más cercano a sí mismo. Más ligero. Porque la luz que cura no es la que borra la sombra, sino la que la abraza. Y en silencio, el día comienza. Se dice que en un valle donde la neblina desciende como un manto de seda cada anochecer, existe una biblioteca que no figura en ningún mapa oficial, pero cuyo nombre aparece en pequeños márgenes de códices medievales, escrito con tintas descoloridas y manos temblorosas. La llaman la Biblioteca de las Lámparas, aunque su nombre más antiguo, en un pergamino atribuido al copista griego Teófanes, conservado parcialmente en el Museo de Tesalónica, es Oikos Mnemon, la Casa de la Memoria. No se sabe quién la construyó, aunque algunos estudiosos han encontrado similitudes entre sus descripciones y las salas subterráneas del complejo monástico de Deir Mar Musa en Siria, donde antiguos ermitaños copiaban vidas, plegarias y relatos de peregrinos que buscaban consuelo más que conocimiento. Pero lo que distingue a esta biblioteca no es su arquitectura irregular ni la manera en que la piedra parece haber sido tallada desde adentro hacia afuera, como si la montaña hubiese abierto espacio por voluntad propia. Lo que la distingue es su interior, pasillos iluminados no por el sol, sino por lámparas hechas de vidrio soplado, cuyo fuego no consume aceite, sino tiempo. Cada lámpara arde con la memoria de alguien que vivió, sufrió, amó y aprendió en silencio. Y sus luces no brillan, sino que murmuran, como voces suaves que no quieren ser escuchadas por el oído, sino recordadas por el alma. El viajero llega al valle al caer la tarde. La niebla es tan espesa que cada paso se siente como entrar a un sueño más profundo. No hay caminos marcados, solo una leve hendidura en la tierra, como si generaciones de pasos suaves hubieran dibujado sin querer un sendero. La biblioteca aparece no como un edificio erguido, sino como una sombra amplia, medio enterrada en la montaña misma. Su entrada es un arco de piedra erosionado donde aún se distinguen inscripciones en griego, siríaco y latín mezclados, una señal de que este lugar fue conocido por almas de muchas peregrinaciones distintas. Se cree que los viajeros venían aquí no para aprender, sino para recordar lo que la vida les hizo olvidar. Pues, según un manuscrito encontrado en las excavaciones de Al-Atalón, uno no estudia aquí lo que no sabe, contempla lo que ya sabía pero había dormido. El viajero cruza el umbral. Y el silencio cambia, como si el mundo exterior se cerrara detrás de él como un libro que deja de leerse. Dentro, el aire es templado. Huele a madera envejecida, a papel que ha respirado siglos, a polvo dorado que parece haberse posado con suavidad. Lo primero que se ve no son estantes, sino lámparas. Decenas, cientos, suspendidas del techo o apoyadas en mesas, cada una con una llama diminuta, casi invisible, pero viva. La luz es tenue, dorada, como el último destello antes del sueño. Y sin embargo, ilumina lo suficiente para revelar estantes altos llenos de rollos, códices cosidos con hilo de lino, tablillas de cera que conservan marcas de escritura, cartas sin remitente, cartas sin destinatario, cartas nunca enviadas. El viajero avanza despacio, como quien camina en una iglesia donde cada rincón guarda algo sagrado. Pero aquí no hay dogma. No hay prohibición.
No hay misterio impuesto. La biblioteca no guarda conocimiento para custodiarlo del mundo, sino para entregarlo cuando el corazón está listo para recibirlo. Cada libro, cada lámpara, cada sombra contiene una historia, pero no historias de reyes o conquistas, sino historias íntimas, la pequeña felicidad de una mujer que regaba un limonero al amanecer, la tristeza silenciosa de un joven que vio partir un barco sin poder despedirse, la paciencia de un padre que enseñaba a su hija a atar un lazo, la serenidad de un anciano que aprendió a hablar con los pájaros. Historias que no aparecen en los archivos oficiales, pero que sostienen el mundo tanto como cualquier batalla o tratado. El viajero alarga la mano hacia un pergamino atado con cinta roja. No sabe por qué lo elige. La biblioteca no exige razones. Cuando lo desenrolla, las palabras no son palabras. No están escritas en tinta negra. No forman frases lineales. Parecen brillos, trazos que nacen y desaparecen, como si fueran recuerdos suspendidos que se activan solo en contacto con la memoria correcta. Y cuando mira, el viajero no lee. Ve. No con los ojos, sino con una parte más suave de sí. Ve una escena sencilla, una mujer mayor sentada frente a una ventana, pelando una manzana con paciencia. La luz entra por la ventana, iluminando sus manos arrugadas. Y algo en esa imagen despierta en el viajero un recuerdo propio, una mano que sostenía la suya en la infancia, una voz que cantaba una canción de cuna casi olvidada. La garganta del viajero se afloja. No llora. No necesita hacerlo. Lo que siente no es tristeza pura, sino una mezcla dulce, nostalgia, ternura, gratitud. Como si la memoria le estuviera recordando que nunca estuvo solo, aunque hubiera creído lo contrario durante tanto tiempo. Se dice que los antiguos guardianes de esta biblioteca no eran sabios, ni monjes, ni eruditos. Eran oyentes. Personas que aprendieron a escuchar sin querer interpretar. Porque aquí, el conocimiento no se enseña, se despierta. Las lámparas vibran suavemente, como si respiraran. Cada luz es la historia de una vida entera, condensada en un resplandor. No vidas extraordinarias. No nombres que aparecen en libros de historia. Vidas humanas, completas en su sencillez. La biblioteca parece querer decir que no importa cuán desconocido haya sido alguien para el mundo, su existencia dejó un rastro luminoso. Que la vida no se mide en monumentos, sino en pequeños actos de amor, paciencia, perseverancia. El viajero camina por los pasillos, y cada paso es una conversación muda con quienes fueron antes. No hay fantasmas. No hay voces. Solo presencia. Suave, cercana, como el calor que queda en una silla recién ocupada. Finalmente, el viajero se sienta en un banco de madera lisa. No porque esté cansado, sino porque siente que el silencio lo invita a permanecer. La lámpara más cercana emite un resplandor sutil, casi imperceptible. Y entonces algo sucede, el viajero comprende que la biblioteca no guarda conocimiento antiguo, sino conocimiento presente. No contiene el pasado. Contiene el alma, tal como es, tal como ha sido siempre, tal como se ha olvidado ser. Cada libro, cada lámpara, cada respiración en esta sala le recuerda al viajero algo esencial, que hay una luz que lo ha acompañado desde el primer día, incluso en la oscuridad más profunda. Una luz pequeña, tranquila, paciente, que nunca se apaga. Una luz que no necesita ser fuerte para ser verdadera. Cuando la noche alcanza su punto más silencioso, el viajero se levanta. No lleva consigo pergaminos. No memoriza frases. No toma lámparas. Nada se pierde porque nada necesita llevarse. La biblioteca se guarda en el corazón como un latido lento. Y al salir por el arco, la niebla vuelve a envolverlo. El mundo exterior parece igual. Pero algo dentro ha cambiado. No dramáticamente. No como una revelación. Sino como un susurro que dice: lo que buscabas no estaba lejos de ti. Solo estaba esperando a que volvieras para recordarlo. Y el viajero camina hacia la madrugada. No con prisa, sino con pertenencia.
Se cuenta que en una región donde los mapas se vuelven imprecisos y las carreteras se desvanecen en arena y hierba alta, fluye un río cuya corriente es tan lenta que algunos antiguos geógrafos dudaron en clasificarlo como río. Aparece mencionado brevemente en un manuscrito atribuido al viajero árabe Ibn Jubayr durante sus rutas por Anatolia, y también en un pergamino conservado en el monasterio de Santa Catalina, al pie del Sinaí, donde se le llama Nahar al-Dakira, el río de la memoria. Los arqueólogos que han estudiado las zonas próximas a su cauce han encontrado fragmentos de cerámica y herramientas de piedra pulida, restos de asentamientos pequeños y transitorios, como si aquellos que llegaron a sus orillas nunca se quedaran mucho tiempo. Y sin embargo, los relatos orales, transmitidos en aldeas cercanas a las montañas de Taurus y las estepas sirias, hablan de este río como un lugar al que uno regresa, incluso sin haber estado allí antes. Un lugar que no se recorre para llegar a otra parte, sino para recordar lentamente quién se ha sido, quién se es y quién se está aún aprendiendo a ser. Nuestro viajero llega justo cuando el cielo comienza a teñirse de un azul profundo, ese azul que anuncia la noche pero no la declara por completo. La tierra huele a polvo tibio y hierba medicinal. Y en la distancia, se escucha el murmullo suave del agua, como un pensamiento que vuelve sin esfuerzo. El río no es ancho. Sus márgenes están bordeados por piedras blancas, alisadas por siglos de roce, como huesos pulidos. El viajero se acerca despacio, y al hacerlo siente que su propio paso se ralentiza, no por cansancio, sino porque el lugar no permite el apuro. Aquí, todo sucede a la velocidad del corazón que vuelve a aprender a respirar. El agua refleja no el cielo entero, sino un fragmento, la luna temprana, el brillo pálido de una estrella solitaria, las primeras sombras de la noche. Se dice que quienes llegan a este río no lo observan para contemplar el mundo exterior, sino para ver las huellas de sus propios pasos, aquellos que han dejado en la tierra del espíritu, no en la tierra física. Los ancianos de ciertas comunidades nómadas, cuyos cantos todavía conservan versos en lenguas casi extintas, dicen, el río recuerda lo que uno olvida. No como un castigo, sino como un abrazo que trae de vuelta lo que el alma dejó atrás para poder avanzar. El viajero se arrodilla junto al agua. Observa la superficie quieta, apenas arrugada por un viento muy leve. Y entonces sucede algo que no es visión, ni fantasía, ni sueño. El agua comienza a mostrar imágenes, no claras, no nítidas, sino suaves como sombras en una habitación iluminada por velas. No escenas completas, sino destellos. Un niño corriendo por un campo sin nombre, riendo sin saber de preocupaciones. Un rostro querido sosteniendo la mirada por un segundo eterno. Una mesa sencilla donde se compartieron palabras que nunca se escribieron, pero que permanecen en el pecho. Nada de esto aparece con la intención de enseñar o corregir. El río no instruye. El río recuerda. Y recordar aquí no es revivir el pasado, sino reconocerlo como parte de la corriente que ha traído al viajero hasta este momento, justo este. Los arqueólogos que estudiaron este río encontraron algo particularmente extraño, aunque la corriente es extremadamente lenta, la tierra alrededor está modelada como si hubiera sido moldeada por flujos antiguos, más caudalosos. Como si el río hubiera llevado en algún tiempo remoto una fuerza inmensa que ya no necesita ejercer. Tal vez, sugerían algunos informes, la fuerza permanece, pero no en el agua, sino en aquello que el agua toca. El viajero coloca la palma de su mano sobre la superficie. No siente frío. No siente el peso del agua. Siente una tibieza que recuerda al calor que queda en las sábanas después de que alguien amado ha dormido allí. Una presencia suave. Una compañía sin nombre. Durante un largo tiempo, aunque aquí el tiempo no se percibe como horas o minutos, el viajero permanece así, simplemente respirando, mirando, dejando que el río muestre su memoria sin intervención. Algunas imágenes son dulces. Otras traen un leve dolor, no punzante, sino profundo, como una cuerda que vibra por haber sido tocada. El viajero recuerda un error. Una palabra que hirió. Un silencio que fue ausencia. Pero incluso ese dolor se muestra envuelto en una comprensión más amplia, nada fue inútil. Nada quedó sin sentido. Todo fue parte de un aprendizaje que no se apura, ni se exige, ni se impone.
El río no dice podrías haber hecho mejor ni eso estuvo mal. El río dice, esto también eres tú. Y eso está bien. Los relatos más viejos afirman que algunos caminantes, al ver su reflejo en estas aguas, no ven solo su rostro actual, sino los rostros que han tenido a lo largo de la vida. Como si la identidad no fuera una, sino muchas, superpuestas como estratos arqueológicos que no se niegan entre sí, sino que se abrazan. La persona que ríe no cancela a la que lloró. La persona que amó no contradice a la que tuvo miedo. La persona que cayó no contradice a la que se levantó. Todo permanece en el cauce, fluyendo hacia adelante. Con la noche más profunda, el cielo refleja constelaciones que los antiguos astrónomos de Arran estudiaron cuando aún se creía que cada estrella era una puerta hacia lo divino. Aquí, en la superficie del río, las estrellas no parecen estar arriba, sino dentro. Es como si el viajero mirara la bóveda celeste desde el interior del corazón. Y ese reconocimiento produce algo que no es júbilo, ni éxtasis, sino calma. Una calma que deshace nudos antiguos. Que suelta tensiones que no sabían siquiera que estaban tensas. Que permite al cuerpo descansar no solo físicamente, sino en lo más profundo de la existencia. El viajero se recuesta sobre la hierba, con la mirada hacia el cielo reflejado en el agua. No intenta comprenderlo todo. No intenta capturar el momento, ni retenerlo, ni darle forma. Aquí, la mente no tiene la tarea de interpretar. Solo de acompañar. Todo lo que ha sido vivido, lo claro, lo confuso, lo luminoso, lo oscuro, se asienta como polvo que vuelve suavemente al suelo para formar nueva tierra fértil. Y desde esa tierra, puede nacer algo nuevo. No una nueva identidad, ni un nuevo propósito, ni una nueva dirección. Algo más suave, una manera de estar. De respirar. De ser en silencio. Cuando finalmente el viajero se levanta, el río no cambia. El agua fluye igual, con su paso lento. El paisaje no pide nada. La noche sigue su curso. Pero algo se ha desplazado por dentro. No un cambio dramático. No una revelación. Sino una reconciliación. Una aceptación que se siente como un suspiro largo después de mucho tiempo conteniendo la respiración. El viajero da un paso atrás. Y el río guarda el recuerdo del paso. No para atarlo, no para retenerlo, sino para acompañarlo donde quiera que vaya. El viajero se aleja y el murmullo del agua permanece, como un eco suave que seguirá resonando incluso lejos de estas orillas. Porque el río no recuerda para sí. Recuerda para el corazón de quien lo tocó. Y así, con el ritmo lento de la noche, el viajero continúa su camino. No hacia un destino concreto, sino hacia la continuación natural del ser. Donde cada paso futuro es sostenido por todos los pasos que lo precedieron, y por todos los pasos que aún aguardan. El río queda atrás. Pero permanece dentro. Se dice que en una aldea escondida entre colinas suaves, donde los caminos de piedra se desvanecen en campos de trigo y lavanda, vivió hace siglos un pintor cuya obra nunca fue exhibida en palacios ni en iglesias. Su nombre aparece solo en registros locales que los archivistas de la Universidad de Bolonia encontraron mezclados con actas de nacimientos y matrimonios del siglo XIII. Lorenzo il Taciturno, decían en voz baja los aldeanos que aún conservaban su historia, Lorenzo, el silencioso. No pintaba frescos para capillas, ni retratos para nobles, ni escenas de grandes batallas. Pintaba aquello que no se ve, y sin embargo sostiene la vida, las pequeñas bendiciones que acompañan a las personas sin que ellas lo sepan. Bendiciones que no se pronuncian, pero se sienten, que no se reclaman, pero se otorgan como quien deja pan sobre la mesa de un viajero desconocido. Se cuenta que pintaba solo de noche, a la luz de velas de cera de abeja, y que rara vez hablaba. Y sin embargo, quienes recibían sus pinturas decían que algo en ellas hacía que el corazón se calmara, como si recordara un ritmo antiguo, anterior a la angustia, anterior incluso al pensamiento. El viajero llega a esta aldea justo cuando el sol comienza a esconderse detrás de los campos, dejando una penumbra dorada que suaviza los contornos de las casas. Las paredes son de piedra y cal, y los techos, de tejas terracota gastadas por siglos de lluvia.
No hay nada extraordinario en el lugar, y sin embargo todo parece sostenido por una delicada paciencia. El aire huele a pan recién horneado y a humo de leña. Los habitantes no se apresuran. Caminan despacio, como si supieran que el tiempo no es algo que se mide, sino algo que se escucha. Una anciana le indica al viajero una pequeña casa al final de un sendero estrecho, donde las ventanas son pequeñas como ojos que guardan secretos suaves. Allí vivió el pintor. La casa permanece en pie, aunque el interior ha sido reclamado por el polvo y por la quietud. Solo una mesa de madera, una silla y restos casi imperceptibles de pigmentos minerales triturados a mano. Ocre, malaquita, cinabrio, carbón de vid, colores antiguos, colores que aún llevan el aliento de la tierra. Los registros arqueológicos señalan que las pinturas de Lorenzo no se encontraron en su casa, ni en su taller, si es que alguna vez lo hubo, sino en los hogares de la aldea, guardadas detrás de puertas, en cajones, en paredes interiores sin ventanas. No eran obras para mostrar, sino para acompañar. El viajero observa una de esas pinturas en la casa donde se hospeda esa noche. Es pequeña, apenas más grande que una mano. Representa una mesa de madera con una jarra, una vela y un pedazo de pan. Nada más. Y sin embargo, el viajero siente algo indescriptible al mirarla, como una corriente cálida que surge desde el centro del pecho. La pincelada es delicada, casi invisible, los colores no buscan llamar la atención, sino sostener la mirada con suavidad. No hay dramatismo, no hay ambición artística. Hay presencia. Una presencia que dice, sin palabras, lo sencillo también es sagrado. Lo pequeño también merece honra. La vida no se sostiene por grandes gestos, sino por actos humildes que nadie registra. Una nota marginal encontrada en un manuscrito de la región, escrita por un cura que visitó la aldea durante el siglo XV, menciona que Lorenzo tenía la costumbre de observar a las personas en silencio antes de pintar. No para estudiarlas con intención de retrato, sino para percibir aquello que más necesitaban recordar. A veces, lo que necesitaban no era consuelo, sino permiso para sentir. O para parar. O para respirar. Se cuenta que Lorenzo pintó una sola lágrima sobre una hoja de higuera para una joven que había perdido a su hermana. Pintó una silla vacía junto a una ventana para un hombre que guardaba duelo en el pecho desde hacía años. Pintó una taza de barro sostenida por dos manos para una madre que había olvidado descansar. No eran imágenes de luto, sino de ternura. Un recordatorio de que el dolor también es una forma de amor que aún no ha encontrado cómo pronunciarse. El viajero recorre la aldea, entrando en casas donde las pinturas aún viven colgadas en rincones discretos. En todas se repite el mismo patrón, escenas de la vida diaria, gestos tan modestos que pocos habrían pensado en capturarlos. Una madre acomodando el cabello de su hijo. Una silla mecida lentamente en la tarde. La sombra de un árbol sobre una pared encalada. Un cuenco lleno de agua fresca. Y lo que sorprende al viajero no es la imagen en sí, sino el silencio contenido en ella. Es un silencio que no pesa, que no inquieta, que no recuerda vacío. Es un silencio que sostiene, que cobija, que da espacio para que el corazón se desdoble como una flor que se abre bajo la noche. El viajero siente su respiración hacerse más lenta. Siente que algo dentro deja de tensarse. Los pigmentos de Lorenzo, según análisis modernos realizados en fragmentos encontrados en una casa derrumbada de la aldea, provenían de materiales locales, minerales de las colinas cercanas, ceniza de olivo quemado, resinas de pino, polvo de flores secas. Nada importado. Nada lujoso. Todo nacido de la tierra que también sostenía los pasos de quienes vivían allí. Como si el pintor hubiera querido que cada imagen fuera una extensión del propio suelo, de la vida que se vivía sin grandes acontecimientos. Los expertos en historia del arte a veces llaman a esto arte doméstico contemplativo. Pero aquí, la contemplación no es un acto intelectual. Es un acto del alma que reconoce algo querido, algo que estuvo presente siempre, pero que el ruido del mundo había escondido. Una anciana le cuenta al viajero que Lorenzo nunca entregaba sus pinturas directamente. Las dejaba en el umbral de la casa, al amanecer, envueltas en telas simples, como si fueran pan o fruta. No buscaba gratitud.
No buscaba reconocimiento. No buscaba siquiera ser recordado. Pintaba porque sentía que eso era lo que su corazón sabía hacer para aliviar a los demás. Su arte no era profesión. Era oración. Una oración sin palabras, sin dogma, sin dirección. Una oración que decía, tú mereces descanso. Incluso ahora. Incluso así. El viajero permanece varios días en la aldea, sin darse cuenta de cómo el tiempo se suaviza. Cada amanecer, la luz cae sobre las colinas como una caricia antigua. Cada tarde, el viento en los trigales suena como un canto que no necesita voz. Poco a poco, algo en su pecho, algo que había estado apretado durante mucho tiempo, comienza a soltarse. No por entendimiento, no por decisión, no por voluntad, sino por el contacto suave con lo sencillo. Con aquello que no exige nada y, aún así, lo ofrece todo. Porque la calma no entra cuando uno la busca. Entra cuando encuentra espacio. Finalmente, el viajero regresa a la pequeña casa del pintor. Se sienta frente a la mesa. Y allí, en la madera marcada por años de vida callada, encuentra un fragmento de tela. No tiene dibujo. No tiene color. Solo un pequeño punto de luz, como una nota breve de pigmento dorado. Una sola pincelada. Y el viajero comprende sin razonarlo, esa es la bendición. La luz que no ocupa espacio. La luz que no necesita forma. La luz que se posa donde encuentra silencio. No se lleva la tela. No la toma. No la guarda. Solo la mira. Y siente que algo interno se reordena. La vida no ha cambiado. El mundo sigue siendo el mismo. Pero la mirada se ha vuelto suave. Y eso es suficiente. Cuando el viajero deja la aldea, nadie se despide, porque nadie necesita hacerlo. Los caminos se abren con calma. El cielo permanece amplio. El viento continúa cantando entre los trigales. Y la bendición viaja con él, no como objeto, ni como recuerdo, sino como una manera de ver. Porque el arte de Lorenzo no era pintar imágenes. Era enseñar a mirar. A mirar la vida como si fuera sagrada. Porque lo es. Se dice que en el corazón de un bosque de cedros tan antiguos que sus raíces podrían recordar el paso de civilizaciones enteras, existe un santuario en el que los ecos no repiten sonidos, sino emociones. Los monasterios de la región de Cilicia mencionan este lugar en manuscritos del siglo X, describiéndolo como Domus Resonare, la casa del resonancia suave. No era un templo construido para dioses, ni un refugio usado para rituales públicos. Era un espacio para quienes habían llevado demasiado peso en silencio. Un lugar donde las heridas del alma no se atendían con palabras ni promesas, sino con un acompañamiento tan sutil que parecía venir de la propia respiración del bosque. Las ruinas de este santuario fueron halladas en parte por arqueólogos franceses en la década de 1930, cuando excavaciones en los bosques cercanos a las montañas Amanus revelaron una estructura de madera y piedra muy distinta de los templos habituales de la región. No había ídolos, ni altares, ni inscripciones doctrinales. Solo una sala circular, rodeada de columnas talladas con motivos ondulantes, como ondas sobre la superficie del agua. Y bajo la sala, un suelo de tablones antiguos que resonaba al caminar, como si la tierra misma respondiera al peso de cada paso. Allí, según los relatos sobrevivientes, las personas acudían no para pedir nada, sino para dejar que la voz interior se hiciera audible, sin obligación de pronunciarse. El viajero llega a este santuario al caer la tarde, cuando la luz se vuelve dorada y se desliza entre las ramas altas de los cedros como hilos de miel líquida. El aire está impregnado con el aroma de resina y musgo. La caminata hasta aquí no es difícil, pero requiere lentitud. El bosque parece alentarla, como si cada paso más rápido se sintiera fuera de ritmo. El viajero atraviesa un sendero estrecho marcado apenas por piedras cubiertas de líquenes. No hay señales. No hay indicaciones. Y sin embargo, el camino parece encontrarse solo. Finalmente, la vista se abre hacia una explanada de suelo suave donde el santuario se levanta, silencioso, paciente, casi invisible en su sencillez. La estructura, aunque desgastada por siglos, conserva algo vivo. La madera oscura,
gastada por el viento, aún emite una fragancia cálida. Las columnas, erosionadas por el tiempo, conservan las ondulaciones que los estudiosos creen que representaban no el agua, sino el aliento. Porque en los tratados antiguos que se encontraron junto a fragmentos del santuario, aparecen descripciones de una práctica meditativa que no se basaba en el pensamiento ni en la palabra, sino en escuchar el ritmo propio de la respiración, como quien escucha el susurro del mar dentro de una concha. El viajero entra. No hay puerta. No hay umbral definido. Solo el cambio de luz, afuera, la claridad tenue del bosque, adentro, una penumbra suave que parece envolver el cuerpo como una manta tibia. La sala central es amplia, pero no vacía. Está llena de una presencia que no puede verse. Es el tipo de presencia que se siente cuando uno entra en una habitación donde alguien estuvo llorando o rezando hace apenas unos instantes. Una presencia que no reclama atención, pero que tampoco se esconde. Es un silencio saturado. No es el silencio de ausencia, sino el silencio que escucha. El viajero se sienta en el suelo. No porque alguien lo indique, sino porque el cuerpo lo pide. Y entonces, lentamente, la sala empieza a resonar. No con sonido, sino con sentimiento. Es como si el aire recordara cada emoción que ha pasado por allí y la devolviera con delicadeza, no para abrumar, sino para acompañar. Primero llega la sensación de cansancio. No el cansancio físico, sino ese cansancio profundo que vive detrás de los ojos. Luego, la tristeza, una tristeza antigua, suave, que no pertenece a un momento específico, sino a la humanidad entera. Una tristeza que ha acompañado a cada persona que se ha sentido sola o incomprendida. Pero aquí, esa tristeza no es un peso. Es un susurro que dice, te he visto. He estado contigo. Incluso cuando no sabías cómo nombrarme. Los arqueólogos que estudiaron las ondulaciones talladas en las columnas notaron que guardaban proporciones similares a las ondas del sonido cuando se representan en diagramas. Concluyeron que el santuario había sido diseñado para amplificar vibraciones, no las vibraciones de la voz, sino las vibraciones del corazón y la respiración. Uno de los estudiosos escribió en su cuaderno de campo, aquí, el silencio tiene textura. Y sí. El viajero lo siente. El silencio no es vacío. Tiene densidad. Tiene temperatura. Tiene forma. El silencio aquí parece ser el espacio donde las heridas se suavizan sin necesidad de intervención. Donde los pensamientos que siempre corren se detienen no porque alguien los obligue, sino porque se sienten escuchados. El viajero comienza a notar algo inesperado, el santuario no devuelve solamente su tristeza. También devuelve memorias de ternura. Una mano cálida sosteniendo la suya alguna vez. Un amanecer que lo hizo respirar profundamente sin razón. Una risa que se escapó en medio de un día ordinario. Un instante de paz que no tuvo explicación. Es como si el santuario dijera, no solo sufriste. También amaste. También fuiste amado. También hubo luz, incluso cuando no la viste. Durante un largo tiempo, el viajero no se mueve. No hace falta moverse. El santuario no exige gestos, ni palabras, ni rituales. Todo lo que pide es presencia. Y quizás eso sea lo más difícil para el corazón humano, simplemente estar. Sin defenderse. Sin explicar. Sin anticipar. Estar. Cuando la noche se vuelve más profunda, la sala parece respirar con el viajero. El bosque alrededor murmura con hojas movidas por un viento lento. Una sensación cálida se instala en el pecho, como el calor que queda después de haber llorado de manera tranquila. No un llanto de desesperación, sino un llanto de reconocimiento. Un agua que limpia. Se dice que quienes dejaban el santuario no salían curados, porque no había enfermedad que sanar. Salían más verdaderos. Más suaves. Más abiertos. No llevaban consigo una enseñanza nueva ni un propósito claro. Solo llevaban ligereza. Una ligereza que no venía de olvidar el dolor, sino de no cargarlo solo. El viajero se levanta lentamente. Siente que su cuerpo pesa menos, no porque haya perdido algo, sino porque ha dejado de resistir.
Al cruzar de nuevo el borde invisible entre el santuario y el bosque, la sensación no desaparece. El silencio lo acompaña, no como ausencia, sino como compañía. La noche brilla entre los cedros. Y el viajero camina sin prisa, como quien finalmente camina con su propio corazón al lado, en vez de adelante o detrás. El santuario queda atrás. Pero el eco se queda. No como voz. Como presencia. Una presencia que sabe escuchar. Se dice que en una ladera cubierta de hierbas plateadas, donde las montañas se inclinan suavemente hacia un valle silencioso, existe una fuente que solo revela su agua bajo la luz de la luna. Aparece mencionada en crónicas antiguas de la región de Licia, en el sur de Anatolia, donde algunos peregrinos afirmaban haber encontrado un oasis que no figuraba en los mapas, un manantial escondido entre rocas de granito gris, cuyas aguas permanecían invisibles durante el día, como si el sol no pudiera revelar lo que pertenece a la noche. Los arqueólogos que exploraron la zona a comienzos del siglo XX encontraron restos de un pequeño asentamiento, no más grande que un puñado de casas de piedra, y al borde del arroyo seco, hallaron un círculo de losas dispuestas cuidadosamente, como si hubieran rodeado un lugar de gran significado. No hallaron ídolos ni altares. Solo un cuenco tallado en la roca, suave por siglos de manos que bebieron o se purificaron allí. Junto a aquel cuenco, grabado en la piedra, un símbolo casi imperceptible, una media luna sosteniendo una gota. Desde entonces, algunos estudiosos han llamado a este sitio la fuente lunar de los pasos suaves. Los habitantes de pueblos cercanos aún cuentan una historia. Hace mucho tiempo, cuando aún quedaban caminantes que buscaban silencio en lugar de respuestas, vivió allí un ermitaño al que pocos vieron, pero muchos sintieron. No se sabe su nombre. No dejó textos, ni enseñanzas escritas, ni discípulos. Sin embargo, en la tradición oral se lo recuerda como el que sabía escuchar el agua. No escuchaba sonidos de la fuente solamente, escuchaba lo que el agua guardaba, memorias del mundo, respiraciones detenidas, deseos que nunca llegaron a pronunciarse, despedidas que no encontraron palabras. Se dice que el ermitaño no enseñaba nada en particular. Simplemente compartía silencio. Y quienes regresaban de aquel lugar no podían describir lo que había ocurrido, pero llevaban en el pecho una calma que parecía no haber existido antes en su vida. Como si la fuente hubiese lavado algo que no se podía lavar con lágrimas, ni con palabras, ni siquiera con tiempo. El viajero llega al sitio cuando la luna acaba de elevarse por encima de las montañas, esférica y completa, derramando sobre la tierra una luz blanca y suave. El aire está impregnado de fragancia de romero y salvia silvestre. La tierra cruje apenas bajo los pies, como si supiera que algo sagrado está a punto de ser recordado. El paisaje no se ve extraordinario, colinas onduladas, rocas, pequeñas flores nocturnas que abren sus pétalos solo cuando el sol se ha retirado. Pero hay algo en la atmósfera, algo que no proviene de los sentidos, sino de la memoria profunda del cuerpo, que dice que este lugar fue reconocido mucho antes de haber sido visto. El viajero camina hacia el círculo de losas. Y allí, justo donde la sombra de un ciprés toca la piedra, aparece la fuente. No es un brote ruidoso ni una cascada. Es un hilo de agua transparente que surge del corazón de la roca, recogido en el cuenco antiguo. El agua brilla con un blanco que no pertenece al día. Es luz líquida. El viajero se arrodilla y toca el agua. No está fría. Tampoco cálida. Su temperatura es la del propio cuerpo, como si no existiera separación entre la mano y el manantial. Y entonces, sin transición, sin sorpresa, aparece el ermitaño. No como una figura sobrenatural, no como una aparición, sino como un hombre sentado sobre una piedra cercana, tallando algo pequeño entre sus dedos. Su túnica es sencilla, de lana sin teñir. Su cabello es largo y gris, y sus manos tienen la suavidad de quien ha vivido más escuchando que haciendo. No levanta la mirada inmediatamente. No interrumpe nada. La presencia del viajero no requiere saludo. No hay protocolo. No hay expectativa. Cuando finalmente sus ojos se encuentran, el viajero no siente que esté siendo observado. Siente que está siendo sostenido. Como si la mirada del ermitaño dijera, eres bienvenido exactamente como estás. No tienes que traer nada.
No tienes que demostrar nada. No tienes que dejar nada afuera. Esa es la entrada al silencio. Durante un largo tiempo, ninguno de los dos habla. La noche avanza lenta, como un animal antiguo que se mueve sin ruido. La fuente continúa murmurando, pero su murmullo no es un sonido, sino una respiración que acompaña. Y entonces, el ermitaño pronuncia la primera frase, en voz baja, como quien no quiere perturbar el descanso de la luna. Bebe solo cuando tu corazón esté listo. No hay instrucción, no hay explicación, no hay propósito oculto. El viajero cierra los ojos. Y se queda. No para conseguir algo. No para alcanzar algo. Solo para permitir que el tiempo se vuelva amplio. En algunos documentos etnográficos recopilados por investigadores italianos en la década de 1970, se describe una práctica en aldeas de Anatolia Occidental donde los habitantes, en momentos de duelo o confusión, acudían a fuentes específicas para sentarse cerca de ellas, no para beber, sino para escuchar su ritmo. A veces se quedaban horas. Otras veces, noches enteras. Decían que el agua les devolvía la respiración. Que el agua sabía cómo sostener aquello que la mente no podía resolver. Esa práctica, probablemente heredera de tradiciones aún más antiguas, se refleja en este encuentro. El ermitaño no necesita orientar al viajero. La fuente es la maestra. Cuando el viajero finalmente bebe, no siente un cambio dramático. No siente revelaciones, ni visiones, ni mensajes. Siente algo más sutil, un descanso en la garganta. Un ablandamiento detrás del pecho. Una sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, no necesita sostenerlo todo. Como si la fuente hubiera dicho, puedes dejar un poco aquí. Yo lo guardaré. No para siempre. Solo hasta que tu corazón esté fuerte de nuevo. Y el viajero respira. Por primera vez sin esfuerzo. El ermitaño sonríe. No una sonrisa amplia, ni una sonrisa que busca ser vista. Una sonrisa que simplemente es. Y entonces dice algo más, casi al borde del silencio. La vida no se apresura. Tú tampoco tienes que hacerlo. El viajero siente que esa frase es verdadera. No como concepto, ni como consuelo, sino como algo que el cuerpo entiende. Como si hubiera estado intentando correr contra un río que solo pretendía sostenerlo. La noche avanza. La luna se eleva un poco más. El bosque se llena de un murmullo suave, como si miles de hojas respiraran juntas. Nadie habla más. Porque ya no hace falta. El agua ha dicho lo que tenía que decir. Y lo dijo sin palabras. Cuando llega el momento de marcharse, el viajero no se despide. Ni el ermitaño espera despedida. La relación creada no necesita cierre. No necesita convite. No necesita recuerdo. El viajero comienza a caminar de regreso por el sendero. No siente tristeza. No siente apego. Siente algo todavía más profundo, ligereza. Una ligereza que no viene de olvidar, sino de aceptar que no todo debe resolverse, que no toda carga debe ser llevada sola, que hay lugares y seres que existen solo para recordarnos que es posible descansar. La fuente queda atrás. El ermitaño queda atrás. Pero la calma no. La calma camina con el viajero. Como una gota de luna. Dentro del pecho. Paciencia. Presencia. Respiración. Se dice que en una meseta alta, donde el viento sopla con una constancia que recuerda el murmullo del mar, existe una catedral sin muros, sin vitrales, sin campanas. No aparece en crónicas eclesiásticas ni en mapas de peregrinación. Y sin embargo, algunos manuscritos de viajeros del siglo XII mencionan un templo donde las oraciones se dicen sin palabras y donde la bóveda es el cielo mismo. Uno de estos testimonios se encuentra en un códice conservado en el monasterio de San Teodoro, en Tesalia, en cuya página final se lee, no se ora allí para pedir, se ora para estar. Los arqueólogos modernos han hallado en aquella meseta restos de columnas de piedra tosca, de casi 1 metro de altura, dispuestas en círculo, como si hubieran marcado un límite simbólico más que arquitectónico. No hay señales de esculturas, ni de altares, ni de ídolos.
Solo el sentido claro de que el espacio fue configurado para contener presencia. Lo que hace de este lugar una catedral no son las estructuras, sino el diseño invisible, el modo en que el viento, el silencio y la respiración se encuentran para formar una sola cosa. El viajero llega justo cuando el día comienza a retirarse, derramando una luz larga sobre la meseta. El camino hasta aquí es amplio, como si la tierra no necesitara conducir al caminante, sino simplemente permitirle avanzar. El aire es frío, pero no cortante. Hay un olor tenue a salvia silvestre, como si alguna mano antigua hubiera perfumado el viento. La aparente desnudez del paisaje podría sugerir vacío al observador apresurado, no hay árboles altos, no hay agua cercana, no hay refugio visible. Pero al avanzar unos pasos, algo cambia. No en la vista, sino en el pecho. Como si el aire hubiese sido moldeado para sostener lentamente la respiración. Como si el lugar hubiera estado esperando, no al viajero en particular, sino al acto mismo de llegar. En el centro de la meseta, aparece el círculo. Las columnas bajas, desgastadas, cubiertas de musgo claro, están dispuestas con una precisión que no puede ser accidental. Los estudios arquitectónicos han demostrado que su alineación coincide con el paso del sol durante los solsticios y equinoccios, como si la intención hubiera sido recordar que la luz también tiene estaciones, que la claridad es un movimiento, no una posesión. El viajero se acerca y cruza el borde invisible del círculo. No hay puerta, pero se siente como atravesar un umbral. El aire dentro es distinto. Más denso. Más presente. Más escuchado. Como si cada partícula supiera acunar el sonido antes de devolverlo. Y entonces sucede algo delicado, el silencio cambia. No es el silencio exterior, el silencio del mundo sin ruido. Es un silencio interior, más amplio que el pensamiento. Un silencio con textura. Con dirección. Con calor. Los antiguos cronistas llamaron a esto la liturgia del aliento. Aquí, la oración no se dice con palabras, sino con la respiración misma. La exhalación es la ofrenda. La inhalación es la bendición. El viajero entiende esto no porque alguien se lo explique, sino porque el cuerpo lo recuerda, como quien vuelve a una canción aprendida mucho antes de saber hablar. No hay bancos. No hay orientación hacia el este. No hay imágenes. Y sin embargo, la sensación de estar en un templo es absoluta. La catedral no fue construida para alcanzar a lo divino. Fue construida para permitir que lo divino sea evidente en lo humano. Las antiguas escuelas místicas que florecieron en Capadocia creían que el cuerpo era la primera iglesia y la respiración, la primera plegaria. Este lugar parece haber sido erigido por esa comprensión, no para llevar al alma a algo más alto, sino para devolverla suavemente a lo que ya es. El viajero se sienta sobre la tierra. No hay postura prescrita. No hay rigor. Solo la invitación a estar. Y lentamente, muy lentamente, la respiración se vuelve más profunda, más ligera, más libre. Primero, el viajero siente como el cuerpo se suaviza. Los hombros descienden. El pecho se expande sin esfuerzo. La mandíbula se afloja. Y luego, algo más profundo comienza a suceder, la mente deja de sostener el mundo. No porque algo se haya resuelto. No porque el dolor se haya disuelto. Sino porque por un momento, ya no necesita proteger nada. En ciertos textos místicos atribuidos a la tradición esicasta, que defendía la oración silenciosa y continua, se decía que el alma no necesita ser llevada hacia la paz. La paz está ya en ella, como el fondo tranquilo de un lago que permanece inmóvil incluso cuando la superficie se agita. El silencio de la catedral sin muros permite que ese fondo se vuelva perceptible. No porque cambie la vida, sino porque cambia la forma de sostenerla. El viajero escucha el viento. No como un sonido, sino como una compañía. El viento se mueve entre las columnas como dedos acariciando cuerdas invisibles. Y el sonido que se produce no es música, pero tiene el efecto de la música, ablanda. Abre. Disuelve. El corazón comienza a latir con un ritmo más lento. No somnoliento. Vivo. Sereno. Presente. Si en los capítulos anteriores el viajero recuperó memoria,
alivio, compañía, aquí recupera su respiración. No la respiración automática, sino la respiración profunda que nace desde el centro del pecho. Esa que solo aparece cuando el cuerpo se siente seguro. Y sentirse seguro aquí no significa estar protegido del mundo, sino ser reconocido por él. Mientras la noche avanza, las estrellas comienzan a aparecer, una a una, como brasas encendiéndose suavemente. La bóveda celeste se ilumina con una gradualidad que solo puede llamarse sagrada. Y el círculo de piedra se convierte entonces en un espejo, arriba, el cielo, abajo, el mismo cielo reflejado en la respiración del viajero. Ya no hay diferencia entre adentro y afuera. No aparece ninguna revelación. Ninguna respuesta. Ninguna epifanía. Solo un entendimiento silencioso, como una frase que se había estado formando durante años y que por fin encuentra final.